Un saludo a todos, mi nombre es Salvador Laguán y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Vamos a iniciar diciendo en qué consiste la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Y esta consiste cuando la administración pública causa un daño en una persona particular, ya sea en forma contractual, esto quiere decir que cuando se ha celebrado un contrato con la administración pública, como por ejemplo cuando ésta paga por un servicio prestado por un particular, pero este pago no se realiza en el tiempo en el que se pacta en el contrato celebrado, y de forma extracontractual cuando la administración pública, ya sea por omisión o negligencia, causa daño a una persona particular. Pero ¿cuál es la naturaleza jurídica de la figura? La responsabilidad patrimonial de la administración pública es la que surte efecto jurídico cuando existe una vulneración de los derechos que se encuentran dentro de nuestra esfera jurídica, ya sea que esta vulneración sea realizada por un funcionario público o una institución pública. En este orden de ideas, podemos decir que la clasificación de la responsabilidad patrimonial de la administración pública es la siguiente. Es personal. Esta consiste en que un funcionario público con un actuar doloso o culposo genera la violación directa de los derechos constitucionales, encontrando su fundamento legal en el artículo 245 de nuestra Constitución. Esta responsabilidad es subjetiva, ya que un funcionario, valiéndose de su cargo para actuar con daño, es responsable para reparar los daños materiales o morales causados por él. Y es institucional, y esta recae por violación o inobservancia del ordenamiento jurídico, ya sea parcial o totalmente. En esta clasificación, el Estado debe responder a las personas particulares por el daño causado por el funcionamiento normal o anormal en el cumplimiento de las funciones estatales o en la gestión de los servicios públicos, encontrando su fundamento legal en el artículo 2, inciso tercero de la Constitución, tratándose de una responsabilidad predominantemente objetiva, siendo responsable por reparar los daños materiales o morales causados a las personas o a su patrimonio. ¿Y cuáles son los elementos que caracterizan la responsabilidad patrimonial institucional? Primeramente tenemos la misma responsabilidad. A la administración pública le corresponde actuar en la dirección, organización y gestión de sus funciones, de manera íntegra y comprometida a alcanzar la eficiencia en la gestión y la utilización racional de los recursos que dispone para atender los intereses colectivos. El siguiente elemento es la flexibilidad. Los sistemas de organización de la administración pública deben adecuarse al desarrollo económico, cultural y político de la sociedad, a fin de atender eficazmente las necesidades que surjan en el mismo entorno. También tenemos la continuidad. La actividad de la administración es permanente debido a la naturaleza de los servicios que presta a la sociedad, en tanto a estos servicios existan en virtud de la sociedad colectiva, las cuales existen y persisten aparejados a la existencia de los individuos. Tenemos también la gerencia general. La administración pública debe ser dirigida y conducida de manera eficiente a través de los procesos de planeación, regulación y ejecución de las operaciones que tiendan a lograr la prestación integral de los servicios colectivos. También contamos con los principios. La administración pública cuenta con proposiciones que contienen la determinación general de la voluntad estatal, que ciñe las reglas prácticas sobre las cuales versa su organización y funcionamiento. Dichos principios son el principio de legalidad, el principio de participación ciudadana, el principio de la eficacia, el principio de la eficiencia, el principio de la celeridad, el principio de la transparencia y simplicidad, el principio de la responsabilidad patrimonial del Estado, el principio de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos y el principio de la finalidad de la administración pública.
¿Y cuál es el procedimiento administrativo que se debe de seguir para reclamar la responsabilidad patrimonial a la administración pública? Para eso me voy a remitir al artículo 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el cual dice textualmente: procedimientos para reclamar. Artículo 62. La reclamación por daños y perjuicios se resolverá en el ámbito administrativo y siguiendo el procedimiento como lo establece en esta ley, con las particularidades siguientes. Número 1. Salvo que una ley establezca algo diferente, los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial se instruirán y resolverán por la máxima autoridad de la institución contra la que se reclama. En este caso, de los municipios, esta competencia recaerá en el Consejo Municipal. Número 2. Será preceptivo solicitar un informe detallado a la unidad, departamento, área o funcionario responsable de la afección administrativa causante para que de la presunta lesión, la cual deberá rendirse en un plazo de 15 días. Número 3. La resolución que ponga fin al procedimiento se pronunciará necesariamente sobre la existencia o no de la reclamación de causalidad entre la actuación administrativa y la lesión producida, y en su caso sobre la valoración del daño causado y la cuantía de la indemnización, exponiendo los criterios utilizados para su cálculo, transcurridos 60 días desde que se hubiese iniciado el procedimiento sin que se hubiese recibido resolución expresa o se hubiese formalizado el acuerdo, se entenderá que la indemnización solicitada ha sido negada. Y número 4, la realización que resuelva el procedimiento de reclamación de daños y perjuicios pone fin a la vía administrativa. Leído. ¿Y qué tipo de daños comprende la responsabilidad patrimonial de la administración pública? Pues déjeme decirle que son dos. Son daños materiales y daños morales. Por daño material o patrimonial es el menoscabo o detrimento que se produce en los bienes u objetos que conforman parte del patrimonio de una persona. Estos son susceptibles de una valoración económica a través de una factura o un presupuesto o un informe pericial. Y los daños morales se entenderá por daño moral cualquier agravio derivado de una acción u omisión ilícita que afecte o vulnere el derecho extrapatrimonial de la persona. El daño moral da derecho a una reparación, ya sea esta que provenga de una responsabilidad extracontractual o una contractual. ¿Y en dónde encontramos el fundamento constitucional y el fundamento legal de cada uno de estos tipos de responsabilidades? Pues los daños morales y materiales los encontramos en el artículo 20, inciso 2 de la Constitución, así como el artículo 98 y el artículo 245 de la Constitución. Este último relacionado con el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos. También lo encontramos en el artículo 59 y el artículo 155 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Para poder ejemplificar todo lo antes mencionado, voy a hacer mención de los fatídicos hechos sobre la noche del 3 de julio del año 2008, ocurridos en el Arenal Montserrat del barrio Santa Anita en San Salvador. Y para esto vamos a hacer referencia al informe especial de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con número de referencia SS-0487-08. Dicho informe habla sobre la pérdida de 31 vidas humanas dentro de un autobús, el cual venía de un culto de la iglesia Lin. Y este fue arrastrado por una corriente de agua debido a las lluvias en la quebrada El Arenal de la colonia Málaga. Y ante estos hechos, ¿existirá responsabilidad patrimonial de carácter institucional a cargo de la administración pública? La respuesta es que sí.
porque la administración pública tenía conocimiento sobre la vulnerabilidad de la quebrada en el Arenal de Montserrat, conociendo el diagnóstico del sistema hidrográfico del área metropolitana de San Salvador y sus alrededores, elaborado por los ingenieros Estrada y Montenegro desde el año de 1986. ¿Y qué tipo de daños concurren en el presente caso? El tipo de daño tipificado en este caso concurre en todas sus características al daño moral, atribuido a la omisión del deber ser de las instituciones gubernamentales, sobre la falta de trabajo de mitigación del riesgo en la quebrada El Arenal en Montserrat. ¿Y cómo se pudieran comprobar tales daños? Pues los daños son comprobables de forma material con los cuerpos sin vida de las 31 personas que se encontraban dentro del autobús y de forma documental con la certificación de defunción de cada una de las personas y el informe de diagnóstico del sistema hidrográfico del área metropolitana de San Salvador y sus alrededores. Y estos daños son causados productos del funcionamiento anormal o normal de la administración. Pues déjenme decirles que por el funcionamiento anormal de la administración pública, ya que ésta no se encontraba en el proceso de mitigación de riesgo, sino que omitió la vulnerabilidad en dicha zona y los trabajos de mitigación que habían realizado previamente se encontraban casi 200 metros lejos de la zona del desastre. Entonces podemos decir que quienes figuran a nivel de derecho administrativo como responsables ante los hechos ocurridos en el Arenal. Como responsables directos se encuentra el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Desarrollo Urbano. Estamos hablando el de esa época, por no realizar los trabajos de mitigación necesarios. La Dirección de Protección Civil, al no dar la alerta temprana sobre la peligrosidad de las fuertes lluvias que azotaban en esa época. La Alcaldía Municipal de San Salvador, ya que tenía conocimiento que en esas semanas anteriores la quebrada del Arenal de Montserrat se desbordaba y en esa época lluviosa y no puso un plan de restricción de paso vehicular o peatonal en dicha zona. Y como responsables indirectos, la Policía Nacional Civil, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador y cuerpos de socorros, al recibir el llamado de auxilio vía telefónica de parte de las personas del interior del bus y no atender con urgencia el llamado a este caso. Entonces, ¿quiénes son los titulares del derecho a reclamar a la administración pública por los hechos ocurridos el 3 de julio del 2008? Y déjenme decirles que los titulares son los familiares sobrevivientes de las 31 víctimas de esa tragedia. A lo anterior expuesto, me surge una nueva pregunta. Si existe una responsabilidad institucional sobre los sucesos ocurridos el 3 de julio del 2008, también podría existir una responsabilidad patrimonial administrativa personal ante estos sucesos. Y podemos decir que sí existe una responsabilidad patrimonial personal, ya que los titulares de la administración pública, teniendo el conocimiento de la vulneración de forma negligente o culposa, hicieron poco o nada para evitar la tragedia. Y no necesariamente me refiero al autobús con las 31 personas feligreses de la iglesia Lin, sino al de las personas que viven en dicha zona. Entonces, ¿existe responsabilidad por dolo o por culpa? Atribuyendo la responsabilidad de culpa, generando una violación directa a los derechos constitucionales de la protección de la vida, no solo refiriéndome a las personas que se transportaban en el bus, sino también a las personas que viven en el lugar antes mencionado. Y por esto existe el caso conexo de la tragedia del bus y me refiero al caso del señor Eugenio Cerón Martínez, de 79 años de edad, de oficio carpintero, quien era habitante en la zona y la casa de habitación de él fue arrastrada por la corriente, mencionado también como víctima en el informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
¿Y cómo podríamos comprobar ese dolo o culpa? Pues la culpa se podría comprobar mediante los documentos, informes, estudios y casos de referencia documentados por medios de comunicación sobre el rebalse y la inundación de la zona, y quienes figuran a nivel de derecho administrativo como responsables ante esta tragedia. Pues figuran el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Desarrollo Urbano, el licenciado Jorge Isidro Nieto Meléndez, y la alcaldesa, la doctora Violeta Mengíbar, el director de Protección Civil, el licenciado Jorge Meléndez, quienes no desconocían los riesgos y vulnerabilidad de la zona. Y ante esto era necesario una sentencia de amparo para reclamar responsabilidad patrimonial a la administración pública de manera directa, y desde el punto de vista, como yo lo percibo, sí era necesario al no tener una respuesta por parte de la administración pública. Los familiares sobrevivientes de las víctimas tenían la herramienta judicial del proceso de amparo, que ésta alega la amenaza, privación o obstaculización del ejercicio, restricción o desconocimiento de los derechos o situaciones jurídicas protegibles reconocidas constitucionalmente,